Hola queridos, qué gustazo, qué alegría saludarlos hoy domingo 15 de junio. Feliz domingo, no dejen de asistir a la casa de Dios. Estamos en la serie Fe en Acción, hoy es el día 7 y este devocional se titula Lo que produce la prueba, lo que produce la prueba. Estamos estudiando la carta del apóstol Santiago y qué interesante que el apóstol Santiago comienza su carta hablando de las pruebas. El primer tema que toca es las pruebas, porque las personas que recibieron esta carta, aquellos a los que se estaba dirigida esta carta, estaban pasando por todo tipo de pruebas, diversos tipos de pruebas. Y por eso nos podemos identificar con ellos, porque estamos en las mismas. Podemos hacer esta carta nuestra también. Primero porque es palabra de Dios y segundo porque estamos en la misma situación. Ustedes y yo también pasamos por pruebas de todo tipo, pruebas de dinero, económicas, laborales, de salud, de enfermedades, de familia, de conflictos, de relaciones, situaciones internas, emocionales, situaciones externas que vivimos en este mundo. Y Dios quiere que escuchemos su palabra para pasar por la prueba, para resistir a la prueba, para soportar la prueba. Ese es el propósito de esta carta. Es lo que Dios tenía en mente, es lo que Santiago tenía en mente porque Dios se lo puso. Y hay dos palabras que me parece que son la clave para saber cómo resistir a la prueba. ¿Cómo podemos pasar la prueba con éxito? ¿Cómo podemos permanecer fieles a Dios aún en medio de la prueba? Hay dos palabras en las cuales quiero reflexionar el día de hoy. La primera es paciencia y la segunda es sabiduría. Vamos a la palabra de Dios, Santiago 1:5, para hablar de paciencia y de sabiduría, no sin antes orar. Gracias Padre Santo por este día que nos das. Háblanos, te lo pedimos Señor. Toca nuestros corazones con tu palabra, llénanos con ella. En el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, queridos. Vamos a Santiago 1:5 que dice así. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se las dará. No los reprenderá por pedirla. Voy a leer otra versión. La Dios habla hoy dice así. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se las dará. Pues Dios da a todos sin limitación y sin hacer reproche alguno. Amén. Ya quedamos ayer que Dios quiere darnos sabiduría. Dios quiere que seamos sabios, que seamos pacientes en medio de las pruebas. Es la voluntad de Dios. Solo tenemos que pedírsela. Solo tenemos que venir a Él y pedirle que nos dé sabiduría. Y déjenme reflexionar en estos dos conceptos, dos características que necesitamos para pasar la prueba. ¿Cómo pasar las pruebas, mi amado hermano? ¿Cómo resistir en la prueba? Número 1, paciencia. Escuché por ahí que alguien le dijo a su amigo, le pedí a Dios paciencia y me mandó a ti, ¿no? Me dio a ti como amigo para hacerme paciente porque eres difícil de aguantar, ¿no? Y creo que me parece que es verdad. De pronto en este mundo experimentamos situaciones, nos enfrentamos con personas, con situaciones, con circunstancias que a lo mejor son difíciles. Requieren de nosotros paciencia, requieren de nosotros sabiduría, requieren de nosotros tolerancia, precisamente porque Dios quiere hacernos pacientes, tolerantes, sabios. Dios nos permite pasar por situaciones porque nos quiere moldear. Y si le pedimos a Dios sabiduría, pues a lo mejor nos va a permitir pasar por pruebas que nos van a hacer más sabios. Si le pedimos a Dios paciencia, nos va a hacer pasar por situaciones en las que ejercemos la paciencia. Porque es en la prueba donde se ejercita nuestra fe, nuestra paciencia, nuestra sabiduría. Piénsalo, mi amado hermano, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, pero en el aspecto físico, ¿cómo puedes agarrar más condición física? ¿Cómo puedes resistir más? ¿Cómo puedes tener más fuerza en tus músculos, más resistencia para correr más tiempo? ¿Cómo le haces? ¿Sentado en tu sillón comiendo palomitas? ¿Dormido en tu cama mientras ves películas? No. ¿Cómo se ejercita el músculo? ¿Cómo se fortalece el cuerpo para ser más rápido, más fuerte, más resistente? En la prueba, corriendo, haciendo ejercicio. Igual con la fe, mi amado hermano. La fe es como un músculo, podríamos decirlo así, que se ejercita en la prueba. Necesitamos las pruebas. Déjame te cuento una historia que te voy a ser muy honesto. Es una historia que viene en una película, la película Atrápame si puedes de Leonardo DiCaprio. Pero me gusta la enseñanza y me parece que se relaciona con lo que Dios nos enseña en su palabra. Cuenta esta película la historia de dos ratoncitos que cayeron en un vaso de leche.
diferentes vasos de leche. Y el primer ratoncito empezó a nadar para tratar de salir del vaso de leche, pero pronto se dio cuenta que no iba a poder salir nunca, se rindió y se ahogó en el vaso de leche. El otro ratoncito estaba en el vaso de leche y empezó a nadar y nadar y nadar y no se detuvo y no se detuvo y no se detuvo nunca, hasta que después de tanto movimiento la leche se empezó a convertir en crema, se empezó a cuajar y finalmente se convirtió en mantequilla y el ratoncito pudo saltar y salir del vaso de leche. Y dice el que está contando esta historia: yo soy ese ratoncito, porque he pasado por muchas pruebas, pero no me detuve. Continué pedaleando hasta salir adelante. Mi amado hermano, eso es la paciencia. El primer ratoncito no tuvo paciencia, nadó 3 veces y se ahogó. El segundo ratoncito continuó y continuó y continuó y continuó. Esa es la paciencia. A veces creemos que la paciencia es estar sentado esperando a ver a qué horas Dios me bendice. No, mi amado hermano, la paciencia es mantenerse fieles a Dios, siendo obedientes, haciendo lo que nos toca, obedeciendo los mandamientos de Dios, glorificando, adorándolo. Pero hay gente que en el momento de la prueba se desespera. Deja de buscar a Dios, deja de orar, deja de leer la Biblia, deja de ir a la iglesia, deja de diezmar, deja de ir a la célula, deja de obedecer a Dios, empieza a hacer cosas malas. Pues Dios ni está aquí, Dios ni me ha respondido, se me acabó la paciencia, me voy a ir al mundo y me voy a ir al pecado. No, mi amado hermano, sé el segundo ratoncito. En medio de la prueba, ahí en el vaso de leche donde te estás ahogando, sigues pataleando. ¿Y qué es patalear? Busca a Dios, lee su palabra, ora, mantente fiel, sigue obedeciendo sus mandamientos, sigue siendo un buen padre, una buena esposa, un buen hijo, una buena madre, un buen miembro de iglesia. Sigue perdonando a tus enemigos, a los que te hacen daño. Sigue buscando a Dios, sigue yendo a la iglesia, sigue diezmando, sigue sirviendo al Señor. Eso es paciencia, mi amado hermano. La paciencia no es sentarte a no hacer nada. La paciencia es continuar sirviendo, continuar haciendo lo que te toca, continuar siendo fiel a Dios aún en medio de la prueba. La paciencia no es pasiva, la paciencia es activa. Te invito a que pienses por un segundo, ¿qué sinónimos de paciencia se te ocurren? Esperanza, confianza, aguante, tolerancia. Piensa en algunos sinónimos de paciencia. Me gustan estos 3, que me parece que son sinónimos según la palabra original de la Biblia, según el idioma original de la Biblia, porque la palabra que se usa en la Biblia para paciencia a veces siento que no engloba por completo paciencia, todo lo que significa esa palabra. Porque para ustedes y yo paciencia es como estar sentado esperando, ¿no? Hay que tener paciencia. Mijito, ten paciencia. Somos el clásico niño, ¿no? Que se sube al carro para el viaje y papá, ya llegamos. No, hijo, siéntate, quietecito y con paciencia. Y a veces pensamos que la paciencia es estar así, quietecito y paciente, no hacer nada, viendo al frente, sin hablar, sin decir una sola palabra. Y me parece que la palabra bíblica tiene otra connotación. No tiene que ver con estar esperando, más bien tiene que ver con... Te voy a decir 3 palabras. Número 1, resistencia. Resistencia es esa capacidad que tienen los objetos para soportar una fuerza exterior sin perder su integridad. Hay quienes en la prueba pierden su integridad. Hay quienes en la prueba se alejan de Dios, se van al pecado. Pero hay quienes resisten la prueba con fe. Número 2, flexibilidad. Flexibilidad es una característica de los objetos que tienen la capacidad de doblarse sin romperse. Hay quienes se rompen en la prueba, hay quienes se ahogan en un vaso de agua. La paciencia es la capacidad de no romperse, permanecer íntegros, permanecer fieles. Y la tercera me encanta, está de moda, resiliencia. ¿Sabes qué es la resiliencia? La capacidad de salir de un momento de crisis y salir adaptado, nuevo, más fuerte. Soportar la prueba. Eso es la paciencia, mi amado hermano. Y la paciencia en las pruebas, y aquí viene la segunda idea, produce sabiduría. Ayer decíamos, necesitamos sabiduría en las pruebas, porque las pruebas tienen la capacidad de enseñarnos, de hacernos crecer, de hacernos madurar. Por eso dice Santiago, gócense cuando tengan pruebas, porque van a salir más fuertes, van a salir más sabios. Necesitamos sabiduría para pasar la prueba, pero también salimos de la prueba más sabios. La sabiduría no es solo lo que necesitamos en la prueba, también es el resultado de la prueba. Lo mismo que en la paciencia. La paciencia no es solo lo que necesitamos en la prueba, sino también el resultado de la prueba.
Cuando sales de la prueba, mi querido hermano, sales más sabio, sales más paciente. Por eso déjame decirte estas 3 enseñanzas del día de hoy. Número 1, necesitamos sabiduría y paciencia para conocer la voluntad de Dios. Cuando salimos de la prueba, mi amado hermano, somos más sabios y más pacientes. Somos más capaces de conocer cuál es la voluntad de Dios. Número 2, sabiduría y paciencia para discernir entre lo bueno y lo malo. Cuando salimos de la prueba, somos más capaces de discernir lo bueno y lo malo. Y número 3, sabiduría para apreciar lo que verdaderamente vale. Cuando salimos de la prueba, somos más sabios y pacientes para apreciar lo que verdaderamente vale. Cuando pasamos por las pruebas, nos damos cuenta de lo que de verdad tiene valor. No el dinero, no los iPhones, sino número 1, Dios, su palabra y todo lo que tiene que ver con Dios. Número 2, las bendiciones que no tienen precio que Dios nos ha dado. La iglesia, la familia, la propia vida. Así dice Jesús, ¿se acuerdan? ¿No es la vida más que el vestido? Ahí andamos muy preocupados por andar a la moda, por tener cosas, por tener propiedades, cuando lo más valioso es lo que Dios ya nos ha dado. La salvación, la vida, la iglesia, la familia. Mi amado hermano, deja que la prueba te haga más sabio y más paciente. Y termino con esta idea que me encanta cómo termina este versículo 5 de Santiago 1. Porque Dios da generosamente y sin menospreciar, sin reproche alguno. Mi amado hermano, cuando Dios bendice, bendice en abundancia. Dice la Biblia que Dios es poderoso para darnos más de lo que imaginamos, más de lo que imaginamos. Más de lo que puedes soñar en tus sueños más lúcidos, Dios te puede dar más que eso. O sea, lo que Dios te va a dar, ni te lo imaginas, mi amado hermano, ni te lo imaginas. Cuando tienes paciencia y sabiduría para pasar por la prueba, ni te imaginas lo que Dios te va a dar. Termino con esta frase que leí por ahí y me gustó. Cuando oramos, Dios oye más de lo que decimos, responde más de lo que pedimos y da más de lo que imaginamos. Mi amado hermano, cuando pasamos por las pruebas con paciencia y sabiduría, Dios nos da en abundancia. Siempre que Dios da, hasta sobra. ¿Te acuerdas? Siempre que Dios daba maná del cielo, codornices, cuando Jesús multiplicó los peces y los panes, siempre sobraba. Cuando Dios multiplicó el aceite, siempre sobraba. Eso nos enseña que Dios da más de lo que pedimos. Da lo que necesitamos. Así es que confiemos en Él, seamos pacientes y seamos sabios. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por este devocional. Ayúdanos, Señor, a pasar las pruebas con paciencia y sabiduría. En el nombre santo de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.